Tú que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Que venga tu reino, que tu voluntad sea aquí como en el cielo. Y el pan nuestro, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, porque tuyo es el poder, porque es tuya la gloria, por todos los siglos. Amén. Porque tuyo es el reino, porque tuyo es el poder, porque es tuya la gloria, por todos los siglos. Amén. Padre nuestro, tú que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Que venga tu reino, que tu voluntad sea aquí como en el cielo. Y el pan nuestro, dánoslo hoy.
Buenas noches, España, buenas noches o buenas tardes o buenos días para los que nos estáis visualizando desde otros lugares del mundo. Un abrazo fraterno para toda nuestra querida audiencia de Sola Escritura. Sola Escritura, como bien sabéis, hermanos, y todas las noches que tenemos compartir esta porción, es un medio donde compartimos la Biblia para no solamente España, sino para el mundo, donde nos permite llegar, hermanos, la tecnología que hoy está moviéndose en nuestros medios, que son las redes sociales, y por medio de esta facultad llegamos, hermanos, allá donde Dios nos permite, con la bendita, la gloriosa y la sublime palabra de Dios, con el fin de que la palabra de Dios, hermanos, sea glorificada y que corra. Alabado sea el nombre del Señor. Y como decimos en las introducciones, en estos tiempos tan difíciles, hermanos, en estos tiempos tan adversos, donde hay pandemia, temores, dificultades, creemos de todo corazón que la palabra de Dios es un refugio de consuelo, de esperanza, de paz y de refrigerio, y cómo no, hermanos, un alimento para todas las almas que están necesitadas en estos tiempos tan difíciles. Porque, como bien dice la Biblia, la palabra de Dios, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Dicho esto, hermanos, y ya dentro del canal, darle, como hemos dicho, la bienvenida. Hoy está con nosotros, como podéis ver, nuestro hermano Michael, y ahora presentaré a nuestro hermano Juan. Buenas noches, Michael, ¿cómo estás? Buenas noches, tío José. Nada, gozando aquí y nada, deseando saber cómo continúa la historia. Muy bien, muy bien. Nuestro hermano Michael es el moderador que va a moderar esta noche, a nuestro hermano Juan. Y ahora tenemos también, como ustedes bien saben, nuestro hermano Juan. Es conocido con ese apodo que tanto lo queremos, Barbas de Fuego, Patato, como queramos llamarle, con ese apodo cariñoso, con lo que nos gusta llamarlo, ¿no? Así que es una honra, es un privilegio tener a un anciano como es nuestro hermano Juan entre nosotros y compartiendo un tema que está siendo de bendición. Ya hace la semana pasada, no la anterior, él compartió la primera parte de esta serie que él está compartiendo con nosotros de el nacimiento de Filadelfia mediante la obra del ECOSEC, cómo llegó el Evangelio no solo a España, sino a diferentes lugares del mundo, basándose, hermano, en este libro que es Mi aventura entre los gitanos, de Lecosec, de Clement Lecosec, aquel hombre que Dios movió para llevar la palabra de Dios al corazón de los gitanos. Así que, bueno, nuestro hermano Juan es el que está llevando esta serie. Muy buenas noches, querido Juan. Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Pues bien, estamos bien, dando gracias a Dios. Nos sentimos bendecidos y, por lo tanto, la palabra bien, aunque es una palabra con unas dimensiones muy grandes, pues bien, estamos bien, estamos agradecidos al Señor porque está de una manera extraordinaria cuidándonos y reservándonos en el medio de tantas cosas que están ocurriendo. Amén, amén, gloria al Señor. Así es, Dios guarda a su pueblo. Y bueno, en la primera vez que estuvo compartiendo, mucha gente disfrutó de verdad, comentarios muy positivos en cuanto al tema que desarrolló. Hay mucha gente que posiblemente fuera de aquí, que no nos conozca cómo somos o quiénes somos, ¿no? Nuestro movimiento es un movimiento que se llama Iglesia Evangélica Filadelfia y en sus bases está compuesto por la mayoría de la etnia gitana, pero no somos reservados exclusivamente a los gitanos, ni mucho menos. Somos una iglesia abierta para todas las naciones y para todo el mundo. Aunque es cierto que Dios se ha movido de forma milagrosa entre nuestro pueblo, y lo que el hermano Juan va a compartir en esta noche es precisamente esa historia. Así que los que estáis fuera conoceréis un poquito más de cómo Dios nos llamó, cómo Dios se acordó de un pueblo como el nuestro, estando en unas situaciones tan difíciles. Dios se acordó porque Dios es un Dios que nos ama. Gloria al nombre del Señor.
Y para aquellos que son ya de nuestra misión, pero que son generaciones más nuevas, que todavía no tienen muy clara su memoria en cómo esto surgió, pues también les va a servir sobre cómo Dios usó a estos hombres para llevarnos el Evangelio. Así que es una noche para disfrutar, es una noche para que aprendamos todos cómo la mano de Dios se ha ido moviendo en medio de nuestro pueblo. Yo no les voy a quitar más tiempo, tenemos al maestro Juan, gloria al Señor, que mejor que él nadie puede explicar este tema porque tiene muchísima capacidad para esto. Así que yo le voy a dejar al hermano Juan y al hermano Michael, que va a ser su moderador. Yo voy a salir de pantalla simplemente para que vosotros no os entretengáis en mi cara, ¿vale? Y sea el hermano Juan y el hermano Michael, los dos que los visualicéis mejor y así disfrutéis vosotros del programa y que se vean los que tienen que ser importantes en esta noche, que es el moderador y en este caso especial nuestro hermano Juan. Así que, Michael, todo tuyo, te dejo al hermano Juan, vamos a disfrutar en esta noche, al final volveré a aparecer y ya para resumir el programa. Así que, bendiciones, adelante Michael. Amén. Pues nada, buenas noches a todos, Dios os bendiga mucho y nada, decirles que, como bien ha explicado nuestro José, pues hoy tenemos a nuestro tío Juan dándonos el primer capítulo, ¿vale? Porque lo de la otra vez para mí fue un prólogo y la verdad que disfrutamos bastante y si no lo has visto te recomiendo que lo veas, estará en los directos, de cada 15 días más o menos estará el tío Juan contándonos cómo vino el Evangelio a Filadelfia y por dónde pasó. Y bueno, decirle tío Juan que se sienta libre, que disculpadme a todos, no veo al tío Juan, solamente si está el tío Juan ahí. Sí, estoy aquí. Ah, vale, ahora le veo ahí, aunque sea abajo, vale. Que Dios le bendiga, tío. Pues nada, que deseando de saber cómo continúa la historia y enriquecernos con lo que Dios haya depositado que quiera contar y seguir aprendiendo junticos y sobre todo descubrir cómo se fundó Filadelfia y cómo el Señor vendió los hilos a los hombres de Dios para que hoy podamos tener este precioso evangelio. Adelante, tío, o sea, siéntase libre y deseando aprender. De acuerdo, pues nada, agradecer de nuevo, como no, al Señor y a todos vosotros que me dais la oportunidad de poner voz de alguna manera a la memoria de Dios, porque cuando hablamos de historia hablamos de la memoria y en este caso Dios tiene memoria y a lo largo de los tiempos su memoria ha sido depositada en este caso en hombres que esa memoria no han querido tan solamente pues trasladarla o hacerla pasar a lo largo de los siglos, en este caso verbalmente, ¿verdad? Sino que también de una forma por medio de la escritura. Y aunque repetimos muchas veces en estos dos programas que llevamos relacionar la Iglesia Evangélica Filadelfia, la Iglesia Evangélica Filadelfia nace después de que ha nacido el movimiento, en este caso llamémosle la misión gitana, que es así como se inició. Y la verdad es que he estado durante estos 14 o 15 días dándole vueltas a muchas cosas. La historia, ¿qué es la historia? ¿Qué podemos encontrar realmente en la historia? Somos un movimiento joven porque apenas empieza el movimiento en este siglo, en 1946, y me llamaba la atención la importancia que siempre tiene que tener en aquellos que realmente creemos en lo profetizado, en la profecía,
la Biblia es una profecía. Génesis 3:15 empieza ya hablando de todo lo que iba a ocurrir a consecuencia de la desobediencia de Eva y la aceptación sin ser engañado por el mismo diablo directamente. Adán no fue engañado directamente por el diablo, fue engañado por la mujer, Eva. Ella fue la que utilizó alguna sabiduría que le dio la forma de vivir esos momentos que vivió con el diablo, ¿verdad? Pero bueno, y ahí empezó una historia, la historia del movimiento gitano, pues es desde 1946. Ahí es donde empieza, 1946. Y a partir de 1946 vimos algunas cosas importantes donde el apóstol, quiero recalcar hoy esa palabra, apóstol, el apóstol Clement Lécossais, recibe una serie de acontecimientos del Espíritu Santo que le ponen en contacto con lo que realmente Dios quiere hacer con el pueblo gitano en el mundo, ya que el pueblo gitano en el mundo aproximadamente somos más de 40 millones esparcidos por el mundo entero. Claro, esos 40 millones no podían quedarse en el olvido, porque Dios tiene memoria. Y por lo tanto, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, en ese mundo, indiscutiblemente desde antes de la fundación de él, Dios ya había pensado hoy en los 40 millones, posiblemente, pues, y en todos aquellos que de algún modo han tenido la oportunidad de poder conocer al Señor. Repito, quiero hablar de la memoria de Dios. Y cuando cae este libro, ya hace bastantes años, desde que el hermano Lisardo Cano Montes, que fue el que redactó este libro, lo tradujo con ayuda de francés al español, pues bueno, cayó en nuestras manos. Yo estaba de consejero de medios de comunicación también en una revista que se hizo de luz del mundo, porque que aún sigue ese nombre en Francia, la luz de la vida o la luz del mundo, así, algo así, la lumière o algo así de la luz del mundo. Aún sigue esa revista en Francia, y la denominación aún tiene, ese movimiento gitano aún tiene ese mismo nombre. Por lo tanto, el Señor llama a Lécossais, 1946. En 1946, como ya vimos, él tiene el primer encuentro con un joven, y que este joven lo lleva a su casa y ahí pone en práctica la palabra de Dios, ora por los enfermos. Este joven lo conduce a un escampado donde había muchísimo gitano por medio del transporte que en Francia, que aún siguen en ese mismo transporte, yéndose de un lugar para otro en caravanas, y allí les predica, y allí el Evangelio hace algo extraordinario. Pero ese primer encuentro que tiene Lécossais en esa parte de Francia, vuelve después de un mes, y han desaparecido todos. Quiere decirse que después de de haber tenido ese primer encuentro en esa explanada
donde él predica por primera vez y ora por los enfermos, obteniendo resultados, el Espíritu Santo entre ellos, cuando vuelve dentro de un mes, han desaparecido. Ya no se encuentran. Y cuenta el libro, donde veíamos como prólogo, como decía nuestro hermano Michael, que cuando regresa allí después de un mes, dice, ya no había nadie, habían desaparecido todos, y me llama la atención la apunte que hace para terminar esa primera parte del libro, y dice, los olvidé. Y me ha llamado mucho la forma en la que Le Creuset escribe eso como una parte de él, como que le dolía en su conciencia. Los olvidé. Pero alguien que se llame siervo, alguien que se llame cristiano, alguien que esté realmente preocupado por lanzar el mensaje del Evangelio, hay algo que resurge cuando nos acercamos a un apóstol. O sea, un siervo con otro ministerio puede incluso a tener la facilidad de olvidar y no de recuperar la memoria. Pero cuando vemos la biografía de los apóstoles, un apóstol es algo más que un enviado. Un apóstol es alguien que Dios le ha engendrado. Una obra que inicia, transita y tiene que darle viabilidad. Muy bien. Aún los que estaban con Pablo, llegó un momento que Pablo dijo, cada uno busca lo suyo propio, menos él. Pablo no buscaba lo suyo propio, porque el apóstol tiene una característica muy especial, y es que Dios le ha dado a la capacidad apostólica el no poder olvidar para siempre lo que realmente Dios le llamó para hacer. ¿Por qué quiero hacer énfasis en esta historia apostólica? Porque esto no es la historia de un grupo de hombres que iniciaron con sus familias y que de algún modo, de la forma en la que encontraron a Dios, la forma en la que Dios les transformó y cambió su forma de vivir, como que se hubieran encontrado con algo que incluso sin ser Dios hubiera podido cambiar socialmente sus vidas, con alguna intervención que incluso ni tan siquiera fuera cristiana. Pero el movimiento gitano, el movimiento del Espíritu en el pueblo gitano es un movimiento apostólico. No es un movimiento en el que ha habido una transformación de cientos o de miles de familias en el mundo, sino que es un trabajo muy especial y apostólico. Dios hace a un apóstol para infundir lo que es el sistema apostólico en un pueblo. ¿Por qué enfatizo en esto? Porque hoy en el capítulo 2
donde nos encontramos. Tengo el libro aquí. El encabezamiento de este capítulo es profético, apostólico. Y cuando lo estudias y te metes en él, te das cuenta. Han pasado 4 años, 4 años más tarde, en agosto de 1950, vuelve a tener otro encuentro. Han pasado 4 años. Y en esos 4 años, en 1948, que hoy no podremos verlo por no consumir el capítulo en el cual está, pero sí dar una pincelada, entre el 46 al 50, lógico, ha pasado 1948. En el 48 el pueblo de Israel se cumple. Que Dios te bendiga en el nombre del Señor. Y la profecía que se cumple en 1948 es que el pueblo de Israel viene a ser nación. Ezequiel capítulo 37. Veremos cuando llegue el capítulo en que quien comienza la explosión de este ministerio apostólico en el pueblo de Dios, en este caso en el pueblo gitano, para hacerlo pueblo de Dios, la mujer que hoy leeremos su testimonio es una mujer gitana que ha estado en Auschwitz. Ezequiel 37 tiene 2 partes de cumplimiento de la profecía: la física y la espiritual. La física es la nación que ha venido a ser nación. Israel ha vuelto a su tierra. Pero luego está la espiritual. Y la espiritual también tiene que cumplirse. Porque aún Israel no ha resucitado espiritualmente, porque han de volver las 12 tribus perdidas de Israel. En este caso, las 10 tribus perdidas. Y es significativo que en 1948 esta mujer, la señora Duvil, y ya verán qué historia tan profética que nos llevará. Quería haberos puesto ahí un mapa, un mapa del tiempo, pero me he arrepentido. Os lo voy a decir sin necesidad de poder poner el mapa, porque si no pareciera que estaba dándoos el parte meteorológico del día 24, que lo tenía ahí y era un parte extraordinario. Pero para haceros ver visualmente, ¿verdad? Para que pudieseis ver que hay informaciones que, especialmente las del parte meteorológico, que no pueden ser cambiadas. Si va a llover, tiene que llover. Si va a hacer frío, va a tener que hacer frío. Entonces, ¿de qué sirven los meteorólogos a la hora de decirnos el frío que va a hacer hoy? Vemos el mapa y el mapa dice: la parte de Cantabria lloverá, la parte de que linda con Cataluña en los Pirineos, a partir de los 800 metros, pues nevará. Y luego entrará en el Mediterráneo y ahí habrán nubes altas con poco sol, y a partir de la tarde habrán unos chubascos. Y luego nos iremos para Andalucía y seguiremos subiendo así hasta llegar al centro de Madrid, y en Castilla-La Mancha pues habrá algunas nieblas por la mañana. Y ahora uno se queda mirando el parte y dice, bueno, y también habrá marejada y marejadilla, y habrán unas olas que tendrán 30 metros, 10 metros, 15 metros. Claro.
Y uno se pregunta, ¿toda esa información para qué? Sencillamente, porque esa temperatura no vamos a poder cambiarla, pero la sabemos porque debemos de adaptarnos. Donde haga frío, pues hay que usar la inteligencia y ponerse abrigo. Y si somos pescadores y tenemos que salir a la mar, pues se nos advierte que no salgamos si hay mucha marea, si va a haber tempestad. Es decir, que la información es para que nosotros nos adaptemos a ella. No vamos a poder cambiar lo profetizado. Lo que está profetizado no va a poder ser cambiado ni por ayunos, ni por oraciones, ni por decretazos, ni por nada. Dios permitió a Elías que cerrara el cielo y que luego lo abriera por oración. Tú lo cierras sin oración, pero luego lo tienes que abrir por oración. Sí, porque era una profecía. Entonces Dios es el dueño de la profecía. Él es el que preside la lluvia. Él es el que dice lo que hay que hacer. Los enemigos no podía Josué terminar con ellos y le permitió. Hizo una oración y separó el sol y la luna. Dios sí puede hacerlo. Dios maneja la profecía. Pero nosotros tenemos que admitir la profecía y vivirla. De vez en cuando sale algún espino, algún cardo, consecuencia de nuestro libre albedrío. Nuestro libre albedrío es el que hace que salgan espinos y cardos. Y luego nos vemos en la obligación de a ver cómo los quitamos. El Señor le dijo a Adán, espinos y cardos te producirá la tierra. Yo no he visto a ningún labrador que siembre espinos y cardos. Salen sin sembrarles. Porque eso es el propio pecado, es el libre albedrío del hombre. Yo no sé si el coronavirus, que ya está, lo han puesto también ya como frase admitida dentro del lenguaje castellano. Ya lo han puesto, ya. No sé si lo han hecho los chinos, los americanos, los coreanos, los alicantinos, no lo sé quién lo habrá hecho. Los de Estados Unidos, no lo sé. O los de un pueblo de aquí al lado que le llaman Catarroja, no lo sé quién lo ha hecho. Pero indudablemente es la consecuencia del comportamiento del libre albedrío del ser humano, que en su comportamiento y en su desobediencia hace que la tierra esté en esclavitud. Pero Dios nos da información. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas formas a los padres por medio de los profetas, en este último tiempo nos ha hablado por medio de su Hijo Jesús. Maravilloso. Él no nos ha dejado nunca sin profecía. ¿Por qué? Porque si Dios nos deja sin profecía, no tiene proyecto. A ver si nos enteramos de ver que si no está encerrado todo bajo la profecía, eso quiere decirse que Dios no tiene proyecto y que entonces Dios tiene que estar sujeto a eso que tanto nos gusta, la comisión para esto, la comisión para lo otro, y la reunión para esto, y la estrategia de no sé qué. Venga, vamos a reunirnos y vamos a hacer una estrategia para no sé qué historia. Dios tiene un proyecto. Y ese proyecto, miren ustedes de qué manera tan extraordinaria lo hace con
con el pueblo gitano. Me encanta el capítulo 2. Empezamos a leer. Amén. La conversión de la familia Duvil en un pueblecito, una ciudad que le llaman Lisieux. 4 años más tarde, en agosto de 1950, estuve de paso en Lisieux, dice Le Cosset. En Normandía, encontré una muchacha que se dirigía a la calle de Camp Franc, hacia la iglesia evangélica, dice, donde en enero de 1940 comencé mi ministerio. Se vistió de un largo vestido abirragado, es decir, grande, esta joven. Su cabello largo flotaba al viento. Jóvenes de piel morena la acompañaban. Cerca de ellos, niños que brincaban sin zapatos. ¿Quiénes son? Son bohemios, me dijo una cristiana que de su ventana abierta los miraba llegar. Vienen desde hace poco a las reuniones. Añadió, tienen una fe grande, decía esta mujer, cuando los veía que llegaban a la iglesia en Lisieux. Qué bien. Estas personas, que los cristianos llamaban por el nombre de bohemios, eran gitanos de la tribu de los Manús. A veces los llamaban también gitanos. Alfred, tal Alfred, no sé pronunciar el apellido, que era pastor de la iglesia evangélica, me dijo, Alfred de la iglesia en Lisieux. Al principio, a su llegada en la iglesia, un domingo hacia el final del culto, crearon un afecto de sorpresa e hicieron nacer un cierto rechazo. Llegaron los niños descalzos saltando, los bohemios con aquellos ropajes, y cuando llegaron, aunque les veían que tenían mucha fe, obtuvieron rechazo. He conocido a Luis Palau personalmente. He conocido a Rochi personalmente. He conocido a grandes evangelistas personalmente. Ninguno de ellos se preocupó nunca del pueblo gitano para ir a por ellos. Dios llamó al hermano Clement Le Cosset y le dio un ministerio apostólico. Estrictamente. No existen los apóstoles. Murieron los 5 apóstoles, los 12 apóstoles, murió Pablo, luego vino Policarpo, que ya no era apóstol, y ya los patricios, los patriarcas, los padres de la iglesia, nacieron los obispos, cambiaron el sistema, y todo el que es enviado, la palabra apóstol significa misionero, enviado. O sea que aquí todos somos apóstoles. No. Para ser apóstol del Cordero se necesita haber vivido con Cristo, haber andado con Él y haberle visto resucitado. Para ser apóstol de la Iglesia de Efesios 4, lo único que se necesita es ser llamado por Dios y tener el llamado apostólico. El apostolado
no es cosa de 12. El apostolado es la necesidad de la Iglesia. Y mientras la Iglesia exista, no el término que hay una especie de espíritu de apostolitis. No estamos hablando de apostolitis. Estamos hablando de apóstoles que realmente les hemos visto. Pero Alfred, pastor de la iglesia en Lisieux, dijo al principio su llegada a la iglesia, un domingo hacia final del culto, crearon un afecto de sorpresa e hicieron hacer un cierto rechazo. Una madre, dice este hermano Alfred, con lágrimas, le había suplicado orar por su hijo que se moría en el hospital. Toda la iglesia se puso entonces en oración. El pastor se fue al hospital para imponer las manos al joven gitano que se sanó. La madre del que se sanó, María Magué Genat Duville, de sobrenombre Azi, se acordaba de la intervención de Dios como si fuera ayer. Y lo ha contado en su lenguaje habitual, en presencia de varios de sus niños y nietos, atentos a los pequeños detalles, decía. Lo contaba, la historia tremenda en la que esta mujer es de algún modo sembrada. No me gusta la palabra utilizar. Dios no utiliza ni usa, Dios invierte. Porque lo que se utiliza o lo que se usa es de usar y tirar. Pero Dios no usa y luego te echa. O te utiliza y luego te olvida. Dios invierte. Y todo lo que invierte lo vuelve a recuperar. Así que no tengas miedo de todo lo que tengas que perder mientras estás en la obra de Dios, porque todo lo que inviertas en el reino, Dios te lo dará con creces. Dice, venía a menudo a la ciudad de Lisieux, tenía una enfermedad de estómago y llevaba un cinturón especial, esta mujer. Iba pues a Santa Teresa la Basílica y quemaba cirios. Era muy piadosa y creía que al hacer esto estaría bien de su estómago, porque estaba enfermito. Un día llegué al mercado, a la plaza de San Pedro. Venía a la basílica donde había comprado un gran broche de Santa Teresa. Lo tenía delante de mí y en el mercado vi a un hombre que vendía libros, dice la señora Duville. Y le había visto varias veces y me acerqué a él. Y le preguntó, ¿qué vende, señor? Hermana, le contestó este vendedor de libros, es la Biblia. Ese broche que tienes delante de ti, le dijo el vendedor de libros, es Santa Teresa. Vivió y se murió, le dijo el vendedor de libros. Tíralo pues eso. Ten este tratado, es decir, un folleto, y ve al 28 de la calle Camp Franc. Allí te hablarán de Jesús, que está vivo y que sana a los enfermos. Ese tratado no le presté mayor atención y lo puse en mi monedero. Tenía un monedero grande y había de todo en el interior, hilo, agujas, de todo. A veces hacía caer el tratado cuando tenía que sacar algo del monedero,
el tratado, el folleto, se le caía al suelo. Pero lo recogía siempre. A ella se le caía, pero volvía a recoger el tratado y lo volvía a depositar dentro del monedero. Lo barría a veces con las cáscaras, pero lo recogía y lo ponía de nuevo en el monedero. Es decir, que se le caía, no se daba cuenta, y cuando empezaba a barrer, lo barría con las cáscaras. Cuando se daba cuenta de aquel papel, lo volvía a tomar y lo volvía a colocar de nuevo en el monedero. Unos meses después, mi hijo Fino cayó enfermo. Estábamos en Blanchentaún, cerca de Lisieux. Fui a ver a una curandera. No pudo hacer nada, me dijo. Tiene una enfermedad del intestino. Me fui pues al hospital el sábado. Le operaron. El doctor vino a verme inmediatamente y me dijo: no espere a este, está perdido para vosotros. Fue un golpe duro para mí. Todos nos pusimos a gritar en el hospital tanto como podíamos. Un jefe estaba allí, estaba el hermano de mi marido y su hermana, y todos gritaron como podían. Un revuelo muy grande en el hospital, porque Cino se moría. Váyanse, váyanse, se nos decía, pero no queríamos irnos. Ya sabéis cómo somos, cuenta la señora Dubin cuando está contando este testimonio. Nosotros los manús queríamos entrar en la habitación a pesar de todo. Los gachés, los no gitanos, nos echaban a la calle, pero volvíamos a pasar por debajo de sus brazos. Abrí la puerta y vi la cara de mi pequeño. Entonces grité: ¡socorro! Me echaron a la calle y quedé allí todo el día acechando. El doctor vino otra vez a verme y me dijo: ¿tienes otros niños? Tengo otros 5, le respondió. Aquel está perdido para ti. Solo tiene unos días de vida. Tiene una peritonitis tuberculosa. Tiene los intestinos perforados y no se pueden tapar más los agujeros. Está perdido. Te lo digo francamente, está podrido. Consuélate con tus otros niños. Toda la noche siguiente, gitanos gritamos y lloramos. Estábamos acampados en la plaza del mercado de cerdos, como llamaban este sitio los gachés, los no gitanos. Por todas partes, por las ventanas nos decían: no gritéis de esta manera. Les habíamos explicado bastante, pero no había nada que hacer. No nos entendían. El domingo, hacia las 10 horas, mi cuñada me cogió por el brazo, ya que no tenía más fuerza. Fuimos a la tienda de enfrente, donde teníamos costumbre de recoger nuestras provisiones. Atención, atención. Abrí en el monedero para tomar dinero y vi el tratado. Dios tiene memoria. Qué bien. Dios tiene un proyecto. Lo tomé en la mano y lo enseñé a la señora. Me dijo: la calle Canfranc está enfrente. Le pregunté: ¿qué es esto? Este papelito. ¿Qué es este papel? Y esta mujer no gitana se puso a reír como podía. Me dijo: vete allí y verás lo que es. En el momento en que salí de la tienda, vi a una dama que pasaba y que iba al lugar indicado sobre el tratado.
Cuando entré, oí cantar cánticos. Luego se pusieron a hablar en lenguas y pensé, hay españoles dentro, ingleses, de todo. No veía cruz. Todo esto me pareció raro. Una vez terminada su predicación, el pastor vino hacia mí y me dijo, ¿por qué lloras tanto? Señor, tengo a mi hijo que ha sido operado y que está muriendo. No llores, el Señor lo puede todo. Se sanará tu hijo, Dios te lo devolverá. Cuando oí eso, me quedé impresionada. Hermano, ya era piadosa. Eso me cogió de la cabeza hasta los pies. Estaba impresionada. ¿Dónde está tu hijo? En el hospital. Lo oyeron, lo operaron ayer. Tiene 20 años. Es padre de una pequeña muchacha y su mujer espera a otro. ¿Iremos para imponerle las manos? Pensé, ¿qué era la imposición de manos? Pensé que eran curanderos. Vinieron y oraron por mi hijo que tenía 40 de fiebre. Justo después de orar, la fiebre bajó. Va a sanar, orad a Dios, nos dijo el pastor. Todo el día pedimos a Dios que nos sanara. El siguiente día fui a verlo. Lo encontré sentado en la cama y sano. Este día sentí un desconcierto en mí. Desaté el cinturón especial que llevaba desde hacía 5 años debido a mi estómago y un descolgamiento de un órgano. Retiré las correas y me sentí bien. Tomé el cinturón y lo lancé por la ventana. Ya no creía en esta serie de cosas. Dios estaba obrando. Desde entonces no lo he vuelto a poner el cinturón ya de Santa Teresa. Doy gloria a Dios, ya que es el que me sanó, es el que me restableció a mi hijo. Inmediatamente escribí a mi hijo Manda, que se encontraba en el Finisterre. Mi querido hijo, te diré que tu hermano Cino estuvo seriamente enfermo y el Señor lo ha sanado. Ven y verás que el Señor vive. Vino con su mujer y fue el hermano Ribault que le anunció el Evangelio. Se quedaron 2 o 3 meses cerca de Lisieux para ir a las reuniones. Nos traía la palabra de Dios. Luego nos fuimos hacia Mecindón, cerca de Caen. Nos quedamos allí más de un mes. Allí el hermano Leliebre, empleado de ferrocarril, nos explicaba casi todas las noches la palabra de Dios y aprendí a cantar cánticos. Luego Mandat, mi hijo, siguió su camino hasta Brest. Mi segundo encuentro con los gitanos en Lisieux no tuvo consecuencia inmediata para mí, dice Le Cosset. Los volví a olvidar. Dios estaba trabajando de un modo extraordinario, haciendo un apóstol. Quiero hacer hincapié en esta noche, después de haberos hecho recorrer este testimonio profético, en que un tratado, es decir, la testificación escrita, Qué bien. la testificación escrita, la importancia que tiene la testificación escrita. El mensaje del Señor en la cruz fue en silencio, pero arriba estaba escrito en 3 idiomas que Él era el Rey de los judíos. Mientras la obra es silenciosa, la Escritura está hablando. Dependemos
de la memoria de Dios. Y la memoria de Dios es profética. Estamos en momentos proféticos. Ahora mismo, este minuto es profético. El pasado ha sido profético. Los apóstoles fueron llevados, amenazados, y le dijeron las autoridades: no tenéis que seguir predicando más en el nombre de Jesús. Y ellos le dijeron, en otras palabras: tenemos que obedecer a los hombres, no, vamos a obedecer a Dios. Y los amenazaron fuertemente. Y cuando salieron de allí, nos cuenta el Hechos de los Apóstoles, que le contaron todo a los creyentes lo que les habían dicho. No les desinformaron, no les cambiaron el mensaje. Les dijeron todo lo que iban a tener que pasar. Y los creyentes, cuando escucharon todo lo que les habían dicho, les habían amenazado, dice que alzaron su voz. Y es que no vamos a cambiar lo profético. Aleluya. Lo profético se va a cumplir. Estamos viviendo momentos proféticos ahora. Tendremos que vivirlos. ¿Y cómo los vamos a vivir? Los vamos a vivir realmente como nos reclama la palabra de Dios. Le Coset se olvidó otra vez, escuchó el testimonio, lo escuchó todo y volvió otra vez a olvidar. En el próximo capítulo veremos que han tenido que pasar 2 años. Pero Dios estaba trabajando. Y Dios pone en práctica su memoria. Comen 5.000 hombres sin contar niños ni mujeres. En otra ocasión comen 4.000 sin contar niños ni mujeres. Y luego les dice el Señor, después de crearles profecía, después de crearles memoria, les dice, Amén. Les dice, ir y predicad y no llevéis nada en la alforja, ni comida, ni dinero, ni nada. Y ellos dicen, ¿cómo? ¿Que no llevemos nada? No, no llevéis nada. Dice, pero es que ya no os acordáis que con tan poco comisteis tantos. Es que el hombre olvida con facilidad lo que Dios le coloca en memoria. ¿Por qué se nos ha dejado la Escritura? ¿Por qué? ¿Saben para qué? Sencillamente porque la Escritura es la memoria de Dios. Muy bien. Uno coge los primeros 5 libros y podemos decir que es el número 5. Para llamar por teléfono necesitamos una numeración. Tenemos los primeros 5 y luego tenemos el número 9 con los próximos 9 libros. Y luego tenemos los próximos que son otros 5. Ya tenemos 595. Y así consecutivamente, según vamos guardando cuando queremos conocer, en este caso, la ley básica, que son los primeros 5 libros, o queremos conocer los profetas mayores, menores, los poéticos, las epístolas, y los agrupamos, los numeramos, y tenemos la numeración para poder contactar con la memoria de Dios. Porque la Escritura no podemos olvidarla nunca. Le Coset vio un testimonio, pero volvió a olvidarlos de nuevo. ¿Y saben
cómo ya no volvió a olvidarlos cuando entremos en el capítulo siguiente, en el capítulo 3, cuando pasados 2 años empezó a ver, y lo veremos a lo largo de varios capítulos, como que el llamamiento del pueblo gitano está dentro de la Escritura y ya no en un plan individual, como persona individual, como familia, sino como pueblo. Será predicado este evangelio a todas las naciones. Y el pueblo gitano es una nación. Y nunca jamás, anteriormente en la historia, ha sido buscado el pueblo gitano como en el último tiempo, donde el evangelio ha de ser predicado a todas las naciones. Dios tiene memoria, y su memoria está en los que conocemos como 66 libros de la sola palabra de Dios. Ahí es donde encontramos la memoria de Dios. Y no se nos olvide, el llamamiento apostólico al pueblo gitano está dentro del proyecto de la memoria de Dios. Esta noche no te he dejado de hacer muchas preguntas, pero bueno, estamos aquí. La verdad, tío, que estoy disfrutando, ¿eh? La verdad, como Dios se acuerda de mí. ¿Qué ha sido eso? Bueno, bueno, decirles que de verdad que estaba disfrutando, como de verdad como Dios tiene memoria y como de verdad no se olvida de nosotros. Como un panfleto, un simple panfleto que a veces no damos importancia, dárselo a una persona, pues puede obrar el Señor y empezar algo que tenga en sus manos. Y como la profecía, de verdad que estamos en un tiempo profético y como todo está en las manos del Señor y no se olvida de nosotros. Y como ha dicho lo último, de verdad que he gozado, que si nos olvidamos de cualquier cosa, pues ahí está la Escritura y está la Biblia, para recordarnos todo lo que Dios ha hecho con nosotros, que siempre está ahí, y cómo nos marca el camino de lo que va a pasar, de lo que pasó y de lo que nos espera. De verdad, tío, que he disfrutado. O sea, me estoy enganchando a esta serie, una maravilla. Estoy gozando. Me alegro. Amén. Por eso te agradezco de verdad que haga estos directos, porque es una maravilla. Si está por ahí el tío argentino y quiere decir algo, añadir o tiene alguna preguntita, pues amén. Adelante. Amén, amén. Disfrutando, como todos vosotros, de esta historia que nos está atrapando. Juan, cada día nos estás atrapando más. Pues hoy has medio concluido y el capítulo 2. Y el capítulo 3 es la decisión definitiva en Brest. Si no lo tengo mal en el libro, es la decisión definitiva en Brest. Y creo que, como bien has dicho, ¿no? A partir de ahí es cuando en realidad él empieza ese trabajo sobre los gitanos. Lo que has estado relatando ha sido como Dios salía al encuentro de este siervo, poniéndole así situaciones esporádicas, pero de alguna forma ya anunciándole lo que iba a venir, o sea, cuál era su propósito, mandándole esas pequeñas señales que iban haciendo mella en él, pero en Lecosec, pero que, como bien has dicho, se olvidaba, se distraía, pero Dios ahí poniéndole, mandándole esos carteles indicadores diciendo, por ahí te voy a guiar, por ahí te voy a llevar. Y él todavía no tenía, creo yo, que ni idea de lo que Dios iba a hacer con él en medio del pueblo gitano. De verdad que es una maravilla. Esto nos hace recordar y también ver la mano de Dios, ¿ve? Cómo Dios mueve las circunstancias, cómo Dios mueve las ocasiones, cómo Dios presenta las cosas para que salgan conforme al cauce de Dios.
Es maravilloso, de verdad es maravilloso, Juan, es maravilloso. Estamos deseando de esperar este capítulo 3. Gloria al Señor. Así es la manera en la que, de la misma forma que no podemos cambiar las temperaturas, debemos de ser nosotros quienes nos acoplamos a ellos. Sin embargo, los espinos y los cardos sí estamos llamados a quitarlos. Es decir, la temperatura no se puede, pero aquellas cosas que va produciendo el ser humano por su comportamiento, sí debemos de prepararnos para ello, que es lo que precisamente en el próximo capítulo veremos, y a lo largo de los capítulos iremos viendo cómo, por ejemplo, como Pablo le informa, Pablo le dan el parte meteorológico de la situación en la que se encuentra Corintios. Pero eso no es profético, eso es algo que han producido ellos. O sea, lo que se ha producido en Corintios no lo ha producido la profecía. La profecía lo que ha producido en principio es que cuando él tiene temor y se quiere ir, creo que está por el capítulo 18 de Hechos, cuando Pablo dice que tenía miedo y que se quería ir de allí, y el Señor le habla y dice, no te marches de aquí, Pablo, yo tengo aquí muchísima gente en Corintio. Eso era lo profético. Ese era el mapa, la memoria de Dios trabajando. Cuidado, Pablo, tú tienes que quedarte. Nadie te va a tocar, tú no te preocupes que yo te voy a guardar. Y Pablo pues se queda en Corintio, se queda allí. Pasa el tiempo, allí hay dones, allí hay profecías, bueno, allí hay un avivamiento tremendo en Corintio. Pero luego el libre albedrío de los corintios produce una serie de males, división, consentimiento de pecado, todo lo que hacían con el pacto, que, bueno, hacían aquella serie de cosas que vosotros sabéis, unos tacaños terribles, no querían ayudar a Pablo porque predicara la palabra, no querían ayudarle en nada, y había una mujer que su familia, ella puso el tercer apellido, eran los de Cloé, era la que hizo, juntamente toda esa familia, el parte meteorológico de Corintios. Le dijo a Pablo, este es el parte meteorológico, pero no el profético, no, sino el que ellos han producido. Y ahora Pablo dice, pues ese parte me tengo que preparar para ir allí. No puedo ir allí de cualquier forma. ¿A quién mando? Esto es un alegórico. ¿A quién mando? A Timoteo, no, que siempre está llorando. ¿A quién mando? A Epafrodito, no, que siempre está enfermo. No, además tampoco. ¡Qué miedo! Si es nada más está, que se le notan los ojos, que le gusta mirar donde no tiene que mirar y ama al mundo, no, ahí está. Dice, ni yo tampoco puedo, a menos que no me prepare. Y ahora se prepara. Se prepara y dice, ya estoy preparado para ir por tercera vez a vosotros. Y fue y los cambió. Porque eso sí es cambiable. La profecía no es cambiable. ¿De quién es este cinturón? Cuando vaya a Jerusalén, lo van a atar de manos. Y ahora la iglesia quiere que Pablo cambie aquello. No vayas a Jerusalén, que no te pase esto. Dice, pero si lo ha dicho el Espíritu Santo. Si lo ha dicho, y lo ha dicho por boca de alguien que tiene testimonio de profeta. Porque ha dicho que iba a venir un hambre en el tiempo de Claudio y ha venido. Luego entonces yo le creo, porque no es un falso profeta. Así que me voy a Jerusalén. Y cuando llega a Jerusalén, ya conocemos la historia de que llega allí al templo y que los ancianos, para que no se viera en un problema, porque había gente, judíos que hablaban mal de él, que no respetaba la ley, que había metido a gentiles en el templo, dice, rasúrate la cabeza, paga los votos con ellos y vean que tú también estás
cumpliendo la ley. Lo hace, pero no le sirve de nada. Lo cogen, se lo llevan preso, porque el Espíritu Santo había dicho que tenían que atarle de manos. Y eso era la profecía. Así que lo cogen, lo atan de manos, y cuando el soldado le va a pegar el latigazo, dice, eso la profecía no lo ha dicho. Y le dice, ¿tú puedes azotarme a un ciudadano romano sin haber sido juzgado? Dice, ¿tú eres romano? Dice, desde el nacimiento. Tengo la ciudadanía romana, tú no me puedes golpear. ¿Por qué no he hecho mano antes de ese privilegio que tenía como ciudadano romano para que no lo atara? Porque la profecía se tiene que cumplir. Pero lo que voy a utilizar es todo lo que sé para que los espinos y los cardos que nacen por el libre albedrío y el comportamiento del ser humano, ahí me voy a preparar. Y me voy a preparar de un modo tremendo. Me voy a preparar de todo lo que pueda. De todo lo que pueda. En la sociedad tienen que haber médicos, tienen que haber abogados, tienen que haber científicos, tienen que haber políticos, tienen que haber investigadores, porque esos son los que quitan los espinos y los cardos, que no los produce Dios, que los produce el ser humano. Pero las profecías se tienen que cumplir. Amén, amén. Y no vamos a poder cambiarlas. Ni Así político lo va a poder hacer. ¿Os dais cuenta el empeño del... ¿Cómo se llamaba? Poncio Pilatos. Se enfada con el Señor. ¿No sabes que tengo poder contigo para hacerte esto y aquello y lo otro? Y se enfada con él y dice, si no te has mandado del cielo, no tienes nada que hacer conmigo. Verdad, verdad. Sí, señor. Por lo tanto, entraremos en el capítulo 3, donde ya veremos cómo Dios ha trabajado en la mente del apóstol. Se irá dando cuenta la importancia que tiene la preparación y la formación a lo largo de todo su ministerio. Y si en alguno de los capítulos nos quebrantamos, creo que haremos, será como un honor. Amén. Para los hombres y las mujeres de Dios, como la señora Dubín, que nunca tiró el tratado, aunque a veces lo barrió entre las cáscaras. Siempre volvía a su monedero. Amo la escritura y la escritura que habla de Dios. Qué bien, Juan, de verdad. Nos estás atrapando, de verdad, con esa forma que tienes de expresarte, con esa forma de narrarlo. Y bueno, estamos ya ansiosos de que venga, sabéis, este martes no, el próximo, el martes que viene no, el siguiente, para que nuestro hermano Juan siga compartiendo esta serie que nos tiene hipnotizados a todos. Saludar aquí a nuestro hermano Diego Montoya, que está viendo el programa, nuestro hermano Pedro de la Cati, el pastor de mi iglesia, Pedro Yeclano, hermano Richard de Santiago, bueno, muchísimos siervos y muchísima gente que no puedo contar, porque la verdad que es que hay muchos, y también gente cristiana que está entre nosotros, y todos tienen la misma sintonía. Qué maravilla, qué bien, qué bonito. En fin, la audiencia está disfrutando, estamos disfrutando con esta serie. Así que, querido Juan, no resta más que darte muchas gracias por esta noche, que has compartido ese capítulo 2 y nos has dicho parte de lo que le pasó, pero expresado con ese punto de vista tuyo tan personal y tan con ese toque de Dios que nos hace sentir bien y nos hace ver las cosas de una forma diferente. Muchísimas gracias, Juan, por haber estado esta noche con nosotros. Llevamos, Dios mediante, ya pues un tiempo en la presencia del Señor,
23 y 19, pues casi 1 hora y 20, 1 hora y 10, y se nos ha hecho muy breve, se nos ha hecho muy corto, hemos disfrutado, así que esperamos que el martes que viene, no, el próximo martes, sigas con esta serie que nos está haciendo mucho bien. Nos está haciendo mucho bien lo que cuentas como historia y nos está haciendo mucho bien tu persona, cómo lo estás hablando, cómo lo estás diciendo, porque seguramente que si yo hiciera eso, no llegaría como estás llegando tú. De eso le puedo firmar. Sin embargo, tú estás llegando de una forma que nos tienes aquí a todos, hermanos, como hipnotizados. Así que gracias, Juan, gracias por haber compartido en esta noche un capítulo más de esa serie que estás compartiendo con nosotros. Muy bien, pues decir también a la audiencia que esta semana que viene, o sea, en lo que resta de esta semana, tenemos también algunos hermanos que van a compartir temas muy interesantes con todos nosotros. El jueves, Dios mediante, estará nuestro hermano José de Valladolid. Es muy conocido también entre nosotros, es un hombre con mucha capacidad para compartir la palabra del Señor. Él nos va a traer las 4 perspectivas apocalípticas, de las 4 formas de ver, digamos, la perspectiva escatológica, vamos a decir así. Va a traer 4 formas diferentes de abordar la escatología. Es un hombre muy preparado, el hermano Juan lo conoce y creo que todos los siervos lo conocéis. Es un hombre muy preparado que también va a compartir la palabra del Señor. El sábado, Dios mediante, Michael, si no me equivoco, creo que está el hermano Robert de Pamplona, ¿verdad? Bueno, el Robert de Pamplona, que es otro gigante, otro hermano que es una maravilla, exponiendo las Escrituras. No sé cuál es el tema, Michael, porque tú tienes más contacto con el Padre Nuestro. Va a traernos lo que es el Padre Nuestro. Te aconsejo que no te lo pierdas, porque ese es un tema muy importante. Yo sé que lo hemos predicado muchos, pero el hermano Robert es un grandísimo expositor y seguramente que nos va a enseñar muchas cosas que tenemos que aprender, y porque aquí no lo sabemos todos, no, aquí estamos aprendiendo todos, gloria al Señor. Así que se prepara una semana de muchísima bendición. Y el domingo, Dios mediante, este domingo que viene, estará con nosotros también nuestro hermano Francisquito. Es un anciano también de España que bien conoce a nuestro hermano Juan, nuestro hermano Diego, en fin, es un hombre, hermanos, muy conocido, muy querido, un hombre de la dirección, y vamos a disfrutar con él. Él va a traer un tema que es los 4 pilares de la gracia. Una maravilla, seguramente que vamos a disfrutar. Los 4 pilares de la gracia. Así que nos espera una semana muy bendecida. Ya hoy, esta noche, ha sido muy bendecida por nuestro hermano Juan, y en esta semana que viene Dios nos va a seguir bendiciendo en la amplitud de su misericordia. No resta más que dar gracias a mi hermano Michael. Gracias, Michael, por haber sido hoy el moderador, que la verdad, estando con el tío Juan es muy fácil, porque él es un hombre de muchísima experiencia y él hace fácil lo difícil, lo hace muy fácil. Pero gracias, Michael, por haber estado ahí compartiendo la moderación. Y a nuestro hermano Juan, decirle muchas gracias, Juan. Gracias por estar compartiendo con nosotros esto que nos hace mucho bien. Antes de nada, deciros, hermanos, que si hay alguna cosa que técnicamente ha salido, que lo habéis escuchado, una risa fuera de lo que es el audio, es que estamos manejando una tecnología nueva que no es fácil de manejar, y a veces sin querer se pueden mezclar algunas cosas que no era la idea sacarlo. Pero, hermanos, son problemas de estar aprendiendo, ¿vale? Estamos esforzándonos para hacer las cosas lo mejor posible, y si hay algún error, espero que vosotros, hermanos, tengáis comprensión con nosotros. En la medida que vayamos desarrollando más los programas, irá todo de forma más perfecta, más cuadrada, para que de esta forma, hermanos, todos podamos gozarnos, como lo estamos haciendo, de la palabra del Señor. Juan, muchas gracias. Te dejo por si quieres decir algunas palabricas y que te despidas de los hermanos. Pues nada, saludar a todos los que has nombrado, al hermano Diego, al hermano Pedro, en fin, al hermano Richard y a todos
Pues supongo que Richard debe de ser Pichi. No, es el Richard de Santiago, es un obrero de Richard Santiago. También, Sí. vale, de acuerdo. Muy bien. Buen hermano. Pues nada, y a todos los que no has nombrado y que están ahí, pues nada, mandarles un saludo y agradeceros indudablemente que de vez en cuando os acordáis de nosotros, de mi casa, para que oréis por nosotros en el nombre del Señor. Hay muchos proyectos y muchas cosas que están en cierne, que se están trabajando en muchas plataformas y entonces necesitamos la fortaleza del Señor. Y muchas gracias porque martes sí, martes no, puedo estar con vosotros en sola escritura. Muchísimas gracias. A ti, Juan, a ti. Pues muy bien, hermanos, gracias por vuestra audiencia, gracias por habernos estado compartiendo esta noche, escuchando. Desde ahí, gracias por todo el ánimo que nos mandáis por medio de los mensajes, gracias por vuestro saber estar ahí y viendo, hermanos, que os gozáis, viendo los comentarios, para nosotros eso ya estamos completos. El saber que estamos haciendo algo para el beneficio del pueblo de Dios y para aquellos que no conocen también al Señor, para que les llegue el Evangelio. Con eso nos damos por satisfechos. Gracias, hermanos, por vuestra atención. Gracias a todos en el nombre del Señor. Así que no resta más que decir a nuestro hermano Hugo. Hugo, dentro vídeo de finalización. Un abrazo fraterno para todos. Dios os bendiga, hermanos.